Sean bienvenidos a la semana número 4. Conforme la planificación, vamos a ejercer un programa o proceso contable, haciendo hincapié justamente en los comprobantes o documentos fuente. Para ello es necesario señalar cuál es la importancia, cuáles son las normas elementales para elaborar los documentos contables, así como también ciertas características y cómo estos a la vez se clasifican. Dentro de la óptica de los objetivos es identificar los documentos fuente que son parte medular de sustentar lo que es el proceso contable. Reconocer la importancia y las características de los documentos contables. Comprender el flujograma del proceso contable específica y exclusivamente situándonos en empresas de servicios. Bueno, cabe señalar que ¿qué es una empresa de servicios? Una empresa de servicios es aquella que prácticamente presta algo intangible. Si yo digo intangible, es algo que no se puede tocar, no se puede palpar, ¿no? Entonces, bueno, desde esa línea vamos a tener identificado, por ejemplo, empresas que se dedican a provisionar servicios de telefonía, servicios de lo que es comunicación, servicios de asesoramiento, de capacitación, servicios de transporte, servicios de salud, servicios dentro de la óptica educativa, etcétera. Entonces, todo, servicios hoteleros, todo lo que nosotros podamos imaginarnos justamente en relación a un producto intangible como tal. Bueno, el ciclo continuo. Prácticamente al hablar de ciclo contable, considerándole ya lo he explicado anteriormente, es necesario citar, señalar que el cúmulo, el conjunto, la serie de operaciones, transacciones o hechos económicos atravesarán por una secuencia de pasos. Si hablamos de sistematizado, significa que obedecen a un orden cronológico, obedecen a una secuencia que del un paso deriva, sus resultados son prácticamente lo indispensable o necesario que deberá ser tomado en una siguiente etapa, en un siguiente paso para poder continuar y poder proseguir. Además de ello, también hablamos de que la toma de decisiones a través o fundamentada con la contabilidad es parte clave. ¿Por qué? Porque uno de los insumos técnicos que son los estados financieros nos permite determinar con datos reales cómo se sitúa, cómo se encuentra la empresa y en función de ello, lógicamente, se toman las decisiones del caso. Bueno, a diferencia de una empresa comercial, y ahí dice diferencia clave. La empresa comercial, ¿qué es lo que hace? Tiene un producto físico, el artículo, la mercadería, la mercancía es un producto físico. Y su contabilización se lo ejerce en la cuenta inventario de mercaderías, así como los costos incurridos por el hecho de abastecerse desde los proveedores y más los costos incurridos adicionales, como el tema del fletes por la movilidad de la mercadería hacia las bodegas o el espacio físico donde tiene que ser almacenado. Entonces, bajo esta óptica tenemos justamente que la empresa comercial distingue porque maneja artículos físicos, productos físicos de una empresa de servicios. En tanto, dentro de la óptica de los costos de una empresa de servicios, primero, los ingresos. Los ingresos son registrados, son contabilizados y se afectan con la cuenta, con el código, en este caso 4, que son ingresos, así como también los egresos o gastos operativos asociados para y son vinculantes para poder prestar el servicio, estarán registrados con el código 5, ¿no? Entonces, a eso se refiere la diferencia clara. Bueno, para hablar brevemente de lo que es el flujograma del proceso contable, si bien la secuencia de pasos por las que tiene que atravesar la contabilidad, así como también se manejó o se vio en una empresa comercial, son compartidas, son las mismas. En qué prácticamente se maneja la diferencia medular o clave es justamente en los hechos económicos y el tratamiento en específico a los hechos económicos que justamente determinan la naturaleza, la actividad que ejerce en este caso la empresa. Y bueno, dentro de esa diagramación o esa representación gráfica de los pasos, situamos en primera instancia los comprobantes documentos fuente, lo que es el estado de situación financiera que se prepara al inicio del periodo, el libro diario, tenemos lo que es el libro mayor o la mayorización, el balance de comprobación,
los ajustes y reclasificaciones contables, la hoja de trabajo, los estados financieros, elementalmente los dos estados, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Hoy en día prácticamente decir que se lleva desde una línea manual es poco probable, es poco común, ¿sí? Porque prácticamente quizás es un pequeño negocio, sí, llevo de manera manual porque hay mayor simplicidad en las operaciones, en las transacciones, en las cuantías o los montos que se maneja, es decir, son operaciones limitadas, son pequeñas transacciones o pocas transacciones, pero si hablamos de una empresa de características ya mediana, grande empresa, las multinacionales indispensablemente tienen que estar con ese dinamismo de lo que es la tecnología, es decir, tener software, sistemas. Por el tema de la competitividad, de la agilidad, de la respuesta, de hacer cortes de operaciones y saber los reportes al momento. Entonces, bueno, del crecimiento, del desarrollo, de la sostenibilidad, porque si yo no me adecuo al avance tecnológico, ya pierdo competitividad, ya me quedo a un lado, rezagado, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, vamos a tener los sistemas informáticos. Pero ¿qué es lo que hace el sistema informático? No me da haciendo todo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Necesariamente hay que generar las bases de datos y esas bases de datos tienen que ser sólidas, tienen que ser consistentes, tienen que ser técnicas, bases de datos de los clientes, de proveedores, en este caso la parametrización misma del sistema para que opere de acuerdo a la realidad que maneja la empresa. El tema también de lo que es datos relevantes en función de la nómina de personal o el personal con el que cuenta la empresa, el tema del plan o catálogo de cuentas, que es un insumo clave para que el sistema procese toda la información y a través de los comprobantes de diario o los registros de los asientos contables de cada una de las transacciones, automáticamente el sistema no va a demorarse en hacer el paso 2, 3, 4, 5, 6 y todos los pasos que acabé de enunciar hace un instante, sino que automáticamente usted ingresa esa información y ya tenemos los datos o los resultados. Bueno, dentro de lo que es los documentos fuentes, se había señalado que los documentos fuentes constituye el sustento, el soporte. Insisto, y señalaba de que así dependa mi trabajo de mi jefe inmediato y mi jefe inmediato me diga, por favor, haga este registro, sabe que la factura está por $400, póngale un cerito más, póngale $4,000. No, estoy falseando, estoy adulterando, estoy prácticamente maquillando cierta información. Al final, quien firma los estados financieros no es quien le está justamente tentando, quien le está manipulando, no, es usted el responsable directo y para efectos legales, para efectos tributarios, a más del representante legal, que será el gerente o el administrador, tendrá que hacer frente a esa información que se presenta y se firma. Bueno, los comprobantes o documentos fuentes son el soporte de todos los hechos económicos. Cierto es que la empresa al final va a reportar, y reportar significa ya presentar los estados financieros. Y los estados financieros ya tendrán los saldos o los inventarios finales en sus cuentas o los montos finales en cada una de las cuentas que contemplen los estados financieros. Pero para llegar a ello, en el camino, tiene que tener una a una de cada operación, de cada transacción, el comprobante del caso, documento sustentatorio del caso. Se constituye un medio de prueba legal. ¿Por qué razones? Porque si el día de mañana viene un trabajo de auditoría, e incluso en el tema tributario, usted tiene que guardar todos los comprobantes hasta 7 años. Si se abre una auditoría tributaria, usted tiene la obligación de entregar toda esa información para cotejar, para corroborar, para comprobar que realmente se manejaron o se dieron ciertos hechos económicos. Bueno, hay ciertas normas para elaborar los documentos. Hoy en día, decíamos, estamos en el dinamismo tecnológico, la mayoría estamos acoplados a un sistema informático, pero, pero en algunos casos no es al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? En parte se soportan ciertos procesos a través del sistema informático,
pero hay casos que también cierta información se maneja de forma manual. Entonces, la información que se maneja de forma manual estarán en formatos impresos o preimpresos que consignan o permiten registrar manualmente la información del caso y solventar algún proceso como tal, algún procedimiento, alguna actividad. Pero dentro de las normas de la elaboración de documentos se solicita y se pide que se haga el uso de formularios. Bueno, formatos preimpresos, ¿a qué se refiere esto? Al que ya viene dado desde el mismo sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la facturación electrónica hoy en día por los requerimientos del fisco, estamos alineados a lo que es la facturación electrónica, es decir, en línea mismo a través de la plataforma principal del Servicio de Rentas Internas, con el usuario y contraseña como contribuyente, yo puedo justamente acceder a lo que es la facturación electrónica, ¿no? Están autorizados, están regulados. Bueno, todos los campos que sean indispensables, necesarios o elementales que se haga constar deben ser llenados en los formularios o en los formatos debidamente preimpresos que obedecen a una secuencia numérica. ¿Por qué secuencia numérica? Porque justamente me permite tener el control en la medida de cómo se van emitiendo, cómo se van generando. Características de los documentos contables. Bueno, los documentos contables deben cumplir con la integridad y exactitud. Es decir, todos los documentos, si la empresa llevó a cabo 100 transacciones, esas 100 transacciones, a eso se llama integridad. De manera completa, esas 100 transacciones deben tener todos los documentos sustentatorios del caso. Exactitud, lo que decíamos hace un instante, si la factura dice $400, en el registro contable debe estar $400. No puedo ponerle $399, no puedo ponerle $401, no puedo ponerle $4,000, peor aún. ¿Bien? Legibilidad y limpieza. Los documentos contables para que tengan legalidad, para que tengan validez, es necesario de que estén libres de manchones, borrones, tachones, rasgaduras, mutilamientos, cronológico de acuerdo al orden o al control del caso. En los documentos contables, así como están emitidas las transacciones o están detalladas las transacciones obedeciendo a las fechas como se fueron suscitando, se fueron dando, el expediente de los documentos debe tener esa adecuación, esa organización, de tal forma que en un momento dado, necesito por favor todos los comprobantes fuentes de la fecha 13 de marzo del 2026. Entonces, directamente se traspone al archivo o al espacio donde se esté manejando, se esté almacenando, incluso si es de carácter virtual o en este caso tecnológico, sepa dónde se puede encontrar esa información, ¿no? De manera ágil y rápida. Bueno, la clasificación de los documentos. Hay documentos internos, así como también documentos externos. ¿Cuáles son los documentos internos? Los que nacen, los que se generan, los que salen desde la empresa. Por ejemplo, cuando se hace una operación de venta, en una operación de venta se está comercializando un producto o un servicio. ¿Y quién entrega? ¿Quién es el responsable de entregar ese documento? La empresa que está provisionando el servicio. Entonces, ese es un documento interno. ¿Sí? Documentos externos son aquellos que vienen de afuera. Por ejemplo, se compra al proveedor ciertos insumos para limpieza de la empresa que provisionas, en este caso, servicios de limpieza. Esos insumos adquiridos o comprados, ¿quién emite la factura? El proveedor, ¿quién le abastece? Es un documento externo. Bueno, dentro de la óptica de clasificación tenemos dos formas de clasificar a los documentos contables. Documentos negociables y los documentos no negociables. ¿Cuáles son los documentos negociables? Bueno, toman ese nombre porque son instrumentos que permiten establecer operaciones financieras y de crédito, como por ejemplo los cheques, las letras de cambio, el pagaré, ¿sí? Son un vivo ejemplo de esto. ¿Cuáles son los documentos no negociables? Son aquellos documentos que sirven para ejercer el soporte legal de todas las operaciones comerciales. Por ejemplo, facturas, notas de venta, notas de crédito, notas de débito, etcétera, en relación a las operaciones del negocio.
Bueno, dentro de la óptica del proceso de registro y sistematización, decíamos hace un instante la era tecnológica, el hecho de que una empresa tenga un software o un sistema contable, da ese espacio y posibilita que la empresa esté enlazado en esa línea, justamente sea competitivo y se garantice la sostenibilidad, la permanencia como empresa. Pero habrán casos en donde no todo va a estar automatizado. Habrán ciertos mecanismos, ciertas prácticas, ciertos formatos que deban estar solventados de manera física, de manera manual, para apoyar justamente al sistema o al software, ¿sí? Bueno, en la parte final, y ello debo indicar también que en la guía metodológica, y considerando que a la vez también en lo que es el sistema de nivelación, se hace una revisión a detalle de los comprobantes o documentos fuente, como los negociables y los no negociables, negociables, letra de cambio, cheque, pagaré, los no negociables, la factura, la nota de crédito, nota de débito, el comprobante de retención, el rol de pagos, un vale de caja, etcétera. Todo eso tenían que haberlo hecho, haberlo revisado. Entonces, bajo esa óptica, me permito invitar, ¿sí?, a que revisen la guía metodológica, que de forma detallada se hace una explicación de cada caso, los requisitos, las características, la forma de llenar. Y para concluir en esta parte, es necesario señalar que el documento fuente prácticamente es la parte elemental, fundamental, que sustenta el cúmulo o la serie de operaciones o transacciones, porque es justamente la que garantiza que realmente se dio la transacción, que le genera la validez del respaldo del caso. Es necesario mantener un sistema coherente de organización, de manejo de toda la documentación para asociar a un expediente, y en la medida de lo que dicen las disposiciones legales y normativas, se tenga el expediente bajo el tiempo solicitado o bajo el tiempo requerido para efectos de una auditoría posterior o que el día de mañana así lo requiera. Existen normas de la elaboración, es necesario que todas las normas que se apliquen apunten justamente a lo que es la estandarización, la uniformidad, la eficiencia institucional, así como también tengan o gocen de la validez legal.